Bueno, estudiantes, ¿cómo están? Espero siempre que se encuentren bien. En esta oportunidad quiero desarrollar una actividad en artes plásticas, justamente sobre la perspectiva aérea. Aunque estas actividades ya lo hemos ido trabajando en cursos anteriores. Primero voy a recordarles, indicarles qué es una perspectiva. Cuando hablamos de una perspectiva, justamente nos referimos a dibujar, a recrear, pero ¿qué es lo que podemos destacar en la imagen? Justamente la profundidad y la posición en la forma como se encuentra la imagen. En la imagen, por ejemplo, ahí ustedes pueden observar la respectiva profundidad, como se puede notar en esta perspectiva. Vamos observando algunas imágenes que van representando también a la perspectiva. No nos olvidemos que en la perspectiva siempre vamos a distinguir tres dimensiones: el alto, el ancho y la profundidad. Y la perspectiva siempre se va a realizar sobre una superficie plana. En ese sentido, la imagen que yo les muestro está de la misma manera mostrando la profundidad de la imagen. En esta perspectiva de objetos, de la misma manera, podemos identificar la forma como está planteado, ¿ya? Cómo se está demostrando la perspectiva. De la misma manera, una imagen real, representando un paisaje, donde se puede notar la profundidad, cómo va desapareciendo el espacio. También vamos a recordar sobre los elementos de la perspectiva. En los elementos podemos destacar, primero siempre va a estar el plano del cuadro, donde vamos a realizar la perspectiva, el punto principal o el punto de vista, los puntos de fuga, la línea de horizonte, que es algo imprescindible, y el plano de tierra. Dentro de esto también vamos a observar, y siempre se van a utilizar, lo que son las líneas paralelas, las líneas oblicuas, las líneas convergentes, las líneas divergentes, que son parte también de la perspectiva. Vamos observando. Ahí en esa imagen, por ejemplo, podemos ver algunos elementos imprescindibles, como es la línea de horizonte, los puntos de fuga. También podemos de esa manera poder determinar, por ejemplo, el punto de fuga 1, el punto de fuga 2. Continuamos. Ahí tenemos una imagen donde está destacando la línea de horizonte, y de la línea de horizonte están haciendo justamente un punto de fuga. Y cuando trabajamos con un punto de fuga, siempre decimos que es una perspectiva frontal. La siguiente. De la misma manera se destaca la línea de horizonte, están los dos puntos de fuga, y cuando decimos que estamos trabajando con dos puntos de fuga, siempre vamos a hablar de una perspectiva aérea. ¿Qué más podemos destacar en esa imagen? Justamente las líneas paralelas, las líneas oblicuas, dentro de eso también están las líneas convergentes, las líneas divergentes que se van utilizando. Y la otra imagen, utilizamos tres puntos de fuga. Y cuando utilizamos tres puntos de fuga, estamos hablando de una perspectiva oblicua. ¿Ya? Continuamos. En las clases de perspectiva voy a mostrar lo siguiente. La perspectiva lineal, por ejemplo, ¿ya? ¿En qué consiste? En que las líneas paralelas que van de más cerca a lo más lejos. ¿Cuántos puntos de fuga yo puedo distinguir?
un solo punto de fuga, ¿ya? El punto de fuga, dice, está situado en la profundidad dentro del cuadro. Tenemos la perspectiva aérea, lo que vamos a trabajar en este año. Esta perspectiva aérea, como ustedes pueden ver, también es una perspectiva lineal, donde está representando la atmósfera que envuelve a los objetos, como podemos ver, la forma, el color, de la impresión real de la distancia. En un cuadro de dibujo o pintura con perspectiva aérea, las condiciones climáticas y atmosféricas como humo o nieblina proporcionan una sensación de profundidad, como ustedes pueden observar las dos imágenes, lo que podemos indicar en la perspectiva aérea. También podemos hablar de la perspectiva paralela, ¿ya? En la perspectiva paralela, lo que consta es de un solo punto de fuga, que además deberá estar, dice, justo frente a nosotros, desviando solo y ligeramente. Como ustedes pueden ver, el punto de fuga está al fondo, ¿no? Como podemos ver. En la perspectiva oblicua, trabajamos con dos puntos de fuga, se llama así, porque aparte de eso, ¿qué más podemos encontrar? La perspectiva que está siempre trabajado sobre la línea de horizonte. Luego también sobre la perspectiva invertida. En esta perspectiva el punto de fuga está situado adelante y el objeto está al fondo. Por eso llamamos una perspectiva invertida. Y luego cuando hablamos de la perspectiva de importancia, justamente es un método de representación que permite resaltar en este caso al personaje con relación a otros sobre el mismo icono hablamos, ¿ya? Es decir, el tamaño de los personajes determina su importancia, su jerarquía entre los presentes en un mismo icono. Como podemos ver la imagen, que casi llega a ocupar todo el espacio de la perspectiva. También es muy importante resaltar esta parte, ¿ya? Lo que es la perspectiva en el dibujo. En esto vamos a destacar dos. Uno, lo que es la perspectiva isométrica, ¿ya? Tenemos los puntos X, Y y Z, tenemos el objeto. ¿Y qué es lo que distingue a esto? En los grados. Mire, como podemos ver, en la perspectiva isométrica, todos los ángulos miden 120 grados. Luego, dentro de eso también, la perspectiva caballera. Ahí de la misma manera tenemos el punto Y, el punto X, el punto Z. Pero ¿cuál es la diferencia con la perspectiva isométrica? Que en esto encontramos los siguientes ángulos. El ángulo Y con Z 135 grados, el ángulo Y con X 135 grados y lo predominante el ángulo X con Z de 90 grados. Entonces son estas dos perspectivas que aplicamos al trazar diferentes objetos. Estos objetos relacionados con el dibujo. También tengo para mostrarles dos imágenes exactamente. Uno, lo que es el Palacio de Justicia, relacionado cuando hablamos de perspectivas. Por ejemplo, ahí ustedes pueden distinguir que trabajamos en este caso con 3 puntos de fuga y corresponde a la perspectiva oblicua. En esta otra imagen es un edificio que está ubicado en la ciudad de La Paz. Se trata de un banco. Ahí lo ven la imagen de la misma manera. Una perspectiva oblicua. ¿Por qué perspectiva oblicua? Porque vamos a tomar 3 puntos de fuga que van a ser imprescindibles para llegar a lograr la imagen como se muestra. Bueno, ya casi para concluir, quiero ahí mostrarles un pequeño mensaje donde dice que recuerda dormirte con un sueño
y al despertarte con un propósito. Algo tan interesante que todos los días siempre debemos despertarnos con esas ganas de poder realizar algo, con un propósito de poder lograr algo. Mis estudiantes, con eso termino. Será hasta la próxima clase y muchas gracias por su atención.